Buenas noches, profesor Oscar Citón. En la noche de hoy vamos a hablarles sobre la historia de las universidades, conformado por mi grupo de Neisy Tejada, María Robles, José Barahona y mi persona Carlos León. Continuando con la historia de las universidades, tenemos los siguientes antecedentes que queremos compartirles, y es acerca del esplendor de la cultura china, que es donde inicia todo lo que es la historia, pues allí es donde se parte lo que es el apoyo en la tinta y el grabado impreso en esta actividad que tenía la cultura china. Posteriormente, se habla sobre la escuela Alejandría, que es el célebre con su bíblica con 500.000 de papiro, entendiendo que papiro es una lámina sacada de tallo de esta planta que empleaban los antiguos para escribir en ella. Seguidamente, hablamos sobre la escuela pitagórica, donde sus fundadores fue Sócrates, Platón y Aristóteles, donde Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto en la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien a su vez fue maestro de Aristóteles, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Y en Roma las enseñanzas eran artesanales en gremios de padres e hijos, entonces, donde se constituyeron grandes gremios como Cholá, Ortolum, que eran dirigidas por Mayitri Rector. Y finalizo con estos tres bullets de antecedentes, que lo más importante de aquí es que Carlos Magno fue que a pesar de que fue un analfabeta, concebió a la escuela como único instrumento capaz de civilizar el variado conjunto de poblaciones. Hizo un despertar intelectual y fundó la escuela del palacio, donde se impartía el trivium, que son las disciplinas de el saber, el leer y el hablar, y el quadrivium, que son las matemáticas. A continuación, el siguiente integrante del grupo continuará con la presentación. Gracias. La universidad. Gracias al crecimiento de la población se constituyó la Universitas Magisterium, y a partir del siglo XII, los profesores, preocupados por la calidad de la enseñanza, asimismo como los estudiantes, crean entonces la Universitas Scholarium para hacer valer sus derechos. Del desarrollo de ambos es donde surgen las universidades. El gremio de maestros universitarios reservaba el derecho de admisión y la aprobación de aprendizaje mediante una licencia, ya que con la misma podían enseñar, con autonomía académica, jurídica y administrativa. Enseñaban en la lengua latín y asistían de todas las regiones, particularmente de Europa. Es relevante señalar que el catedrático daba su lectio, extraía de manera organizada y pensativa los pensamientos de las obras más eminentes de autores que le precedían, así como entonces los alumnos se beneficiaban de lo que el maestro dictaba, al cual no podían interrumpir mientras dictaba su cátedra. Posterior a este momento realizaban un disputatio, lo cual era una parte fundamental, donde se dictaban discusiones y luego exámenes. La primera universidad de la que se derivó la universidad da comienzo en el siglo 2000, en el siglo XI. Resultado de gremios de Universitas Scholarium, nace entonces la Universidad de Bologna. Los estudiantes escogían a su rector. Los títulos más reconocidos dentro de esta universidad fueron reconocidos en el mundo. Las cátedras más sobresalientes serían las del Derecho, Filosofía, Teología, Matemáticas, Medicina y Farmacia. Luego se crearon las universidades de París, en donde sobresalió la Facultad de Filosofía y Teología, la Universidad de Oxford, en donde tuvieron el apego al estudio de las ciencias, la Universidad de Cambridge, que fue creada por miembros de la Universidad de Oxford, la Universidad de Palencia, la primera universidad en España, y la Universidad de Salamanca, la primera universidad en Europa en contar con una biblioteca pública. Buenas noches, profesor y estudiantes todos. Les voy a hablar de la Universidad de Salamanca, fundada en 1218 por el rey León Alfonso IV. Recibe sus estatutos del rey Alfonso X en 1254 y en 1255 el Papa Alejandro IV le otorga validez a sus títulos. Es la primera universidad de Europa con biblioteca pública. Se imparte medicina, lógica, gramática, física, ciencias naturales, música y teología.
Fue la mejor universidad en los siglos XIV y XV. Tuvo un colegio mayor que graduaba licenciados y doctores y un colegio menor que graduaba bachilleres. En sus aulas, Antonio Medrija escribe la primera gramática castellana. Se estudia el proyecto de Colón. Francisco de Victoria escribe las nuevas leyes de India en defensa del indígena hispanoamericano. Beatriz de Galindo y Lucía de Medrano son las primeras mujeres que estudian La última llegó a ser docente. En 1559 surge la Universidad de Ginebra, Suiza. Luego en Alemania, Marburg en 1527, Königsberg en 1524, Jena en 1558. En el siglo XVII, los españoles en Filipinas fundan la Universidad de Santo Tomás de Aquino. A mitad del siglo XIX, la Universidad Imperial de Tokio. A mitad del siglo XIX, la Universidad de Sydney, Melbourne en Australia. En África, la Universidad de Cape Town, Fourah Bay. Y en Estados Unidos, en 1638, la Universidad de Harvard. Después le sigue Yale, Princeton y Columbia. Muchas gracias. En la Nueva España, las personas que estudiaban en las universidades eran principalmente hijos de la élite colonial española naturales, incluyendo también criollos y mestizos. Los franciscanos fueron los primeros frailes en arribar a la Nueva España entre los años 1523 y 1536. Su preocupación principal fue la de evangelizar a los nativos, tanto así que decidieron aprender las lenguas de los naturales. Enseñaban el náhuatl y el otomí, como muestra que el indigenismo estaba incluido en el encuadre de la educación superior en España, y se les otorgaba el grado de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Se contaba con la figura del rector, que era electo por participación de los alumnos. Se enseñaba lo que es el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Real Universidad de México. Empezaremos por la cédula real. Es un documento que contiene un decreto o una ley promulgada por el rey de España, donde se establecen los programas de estudio y enfoques educativos de las universidades, que estaban influenciadas en ese entonces por los principios del catolicismo, y se fundaron las primeras universidades, y entre ellas puedo destacar la Real y Pontificia Universidad de México, que fue una universidad del virreinato del emperador Carlos V, firmada en su nombre por el príncipe Felipe en la ciudad de Toro, e inaugurada el 25 de enero de 1553. Para concluir, la educación universitaria es un factor crucial en el desarrollo intelectual y cultural de la región durante el periodo colonial, debido a que se sentó las bases en el ofrecimiento de una élite intelectual y contribuyó al intercambio de conocimiento entre lo que era Europa y América. En esta última instancia, su legado perdura en la riqueza cultural y académica de la región hasta hoy en día.